Vamos a empezar la conferencia 106 con la parte ya número 29 sobre las puertas dimensionales, pero como es habitual empezaremos con el repaso de las noticias de actualidad transcurridas durante esta mismísima semana. Hablando de salud, vamos a ver como una dieta que te conserva la vista. ¿Cuál puede ser? Pues ya lo veis, lo que dice aquí, alimentos para los ojos. Trastornos de la salud ocular se relacionan con la diabetes y la obesidad. Frutas, verduras, aceites de pescado y vegetales convienen a nuestros ojos. Cuanto más madura esté una fruta, una verdura u hortaliza y cuanto más intenso sea su color, mayor será la concentración de pigmentos y de vitaminas. Bien, aquí hay una cosa que también cabe destacar. Aunque habéis visto que pone aceites de pescado, también, si seguís leyendo el artículo, os daréis cuenta de que lo mismo, ya lo veis por aquí. Por otro lado, los ácidos grasos omega 3 tienen también efectos saludables en el funcionamiento del cerebro y de la vista. Algunos especialistas señalan que tienen una función preventiva en la degeneración macular del ojo. Pero también cabe destacar que este tipo de aceites se pueden sustituir, como no, pues por todo lo que veis aquí. Mirad, también son importantes los aceites del pescado y el marisco, dice aquí. Claro, nosotros porque ya sabemos que esto no es lo mejor, precisamente, pero claro, tiene una parte buena, lógicamente tiene su contraindicación que ellos aquí no ponen para nada. Pero gracias a Dios que sabemos que esto no es lo mejor. ¿Y cómo se puede sustituir esto? Aunque ellos dicen que destacan ciertos animalitos del agua, ¿se puede sustituir con qué? Con el tofu, las almendras, las nueces, así como algunos aceites vegetales como los de linaza, nuez y colza por su aporte de DHA y omega 3. Por tanto, no es necesario tomar marisco en absoluto, sino que lo podéis sustituir por todo lo que habéis visto aquí. Y así, pues, funcionaremos bastante mejor. Un estudio revela niveles de residuos de fármacos en peces de ríos españoles. El famoso producto Voltaren, tan conocido, se está vertiendo, parece ser, llega a los ríos. ¿Y qué pasa con esta agua? Pues que ¿qué animales hay? Pues pececitos, ¿no? Pues ya veis los pececitos como para pescarlos y comérselos. Más de uno se va a quedar relajado, comiendo el pescadito. Pues ya veis hasta qué punto la contaminación ni con depuradoras a veces puede llegar a funcionar. Y vamos a hablar ahora un poco sobre educación. Estamos yendo deprisa por las noticias porque se nos ha hecho muy tarde. Esta noticia que veis aquí en inglés, ya con la imagen, ya es bastante ilustrativa. Si habéis visto, es un niño con una muñeca, una niña con un arma. Y aquí lo tenéis, fabricante de juguetes en Suecia, publica un catálogo que es neutrales al género. Y todo esto para los juguetes de Navidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues sencillamente que se educa a los niños con este tipo de juguetes, de que el niño pueda jugar con muñecas, la niña con cosas teóricamente muy masculinas como son las armas, y bien, ahora es la nueva educación que se quiere verter para que todo sea totalmente igualitario. En fin, esto tiene sus cosas, se podría alegar mucho sobre todo esto, que cada uno piense si esto es conveniente o no. Aquí veis otra ilustración más. Pero yo quisiera dejaros precisamente con este texto bíblico, que nos dice en Proverbios capítulo 22 y versículo 6, «Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él». ¿Qué quiere decir esto? Pues que tanto para una educación correcta como una incorrecta puede llegar a suceder esto, porque esa semilla sembrada en la mente desde niños es la que con más fuerza va a arraigar. Por tanto, sabéis, yo siempre aconsejo que las personas estudien sus Biblias a fondo para saber cómo hay que educar a sus hijos, pero que hay un libro además extraordinario, que son los consejos de Elena White sobre cómo educar a los hijos, pero no solo a los hijos, sino también a los padres, cómo nos debemos autoeducar. Y ese famoso libro es Conducción del Niño. Es un libro verdaderamente magistral y os lo recomiendo a todos los que vayáis a ser padres, los que ya lo sois, y los que vais caminos de ser abuelos o abuelos incluso ya, porque realmente vale la pena. Y bien, entremos en la crisis para variar, y aquí tenéis a los de la OCDE que nos han hecho la gracia una vez más.
Pero antes miremos esto, Goldman Sachs, completa absorción económica de Europa. Este artículo está muy bien trabajado, donde nos habla de cómo curiosamente la gente de Goldman Sachs está participando de tantos lugares de primeras filas. ¿Y qué consiguen con esto? Pues que ciertas personas que han pasado por el Club Bilderberg incluso, lleguen a estos puestos máximos y que son los que están dirigiendo la economía, y Goldman Sachs se está apoderando prácticamente de la economía europea. Y diréis, bueno, ¿y qué? ¿Eso es bueno? Bueno, si habéis visto las conferencias anteriores, ya habéis visto en qué se basa Goldman Sachs, ¿no? Aquí vais viendo distintos personajes que han sido puestos precisamente y que han estado trabajando para Goldman Sachs. Y ahora vamos a hablar un poco sobre México. Actualizan en el país los salarios mínimos, fusionan las zonas geográficas A y B. Los ajustes que se presentan inconforman al sector privado, que considera populista la medida. ¿En qué consiste esta medida? Para la gente que no estamos en México, nos suena un poco extraño que pueda haber por zonas franjas donde se cobre más o se cobre menos. Bien, parece ser que es el proceder de ese país. Una vez ha salido esta noticia, a mí me la hicieron llegar, lo agradezco, porque no sabía que estaba sucediendo esto allí. Ha habido dos personas que me han aclarado qué puede pasar con esta medida. La primera persona me describe y me dice, sobre el tema de las hipotecas y de cómo a muchos los echarán de sus casas por no poder pagarlas. El Infonavit, que es como se llama este acuerdo de salarios, se basa en salarios mínimos de la zona geográfica y se recalcula cada vez que se modifica el salario. El documento oficial del Gobierno de México menciona la modificación de las zonas geográficas en cuanto a los salarios. En dicho documento está bien explicado, pero no dice que Infonavit, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, aumentará sus cobros, sino que todo es una cadena y la modificación de los salarios mínimos va directamente a afectar al cobro del Infonavit. Aquí las zonas geográficas para los salarios se dividen en A, B, C. El Gobierno fusionará las zonas A y B. Las intenciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en su solicitud son evidentes. Solo se pretende fusionar la zona B con la A, circunstancia que no está prevista expresamente en la Ley Federal del Trabajo, pero indiscutiblemente esta medida provoca un aumento automático del 2,9% en los salarios mínimos del área geográfica B, que no se justifica, por lo que la invocación de un aumento extraordinario, fundándose en el artículo 570, párrafo segundo, es inaplicable, puesto que el tema es la fusión y no el incremento. Ello independientemente de que esta medida trae como consecuencia inmediata y futura la incorporación permanente de todos los municipios del área B a la A, y no tan solo el aumento inmediato del 2,9%, y todo ello sin los estudios ni justificación económica que lo respalde. La economía de la población de nivel medio se verá afectada. Lógicamente, como siempre, quien sale perdiendo ya sabemos quién es. Y la segunda persona que me escribe, tanto una como otra persona saben de qué están hablando. Una persona, la primera, tiene sus estudios universitarios al respecto precisamente de estos temas, mientras la segunda es un abogado que sabe de qué van las leyes. Este letrado nos dice, el último acto de gobierno de Felipe Calderón, proveniente de un partido conservador, fue el de promulgar una nueva ley laboral, Ley Federal de Trabajo, misma que acaba totalmente con los derechos sociales de los trabajadores, lo cual redundará en más desempleo y consecuentemente aumento de la pobreza y sus consecuencias, delincuencia, cinturones de miseria, etc. Bien, doy las gracias a las dos personas que nos han puesto al corriente de la situación en México, que, cómo no, pues se va a ver afectada. Esta misma semana ha habido una reunión de Obama, precisamente, con el presidente de México, en el cual estaban llegando a unos acuerdos y diciendo que para Estados Unidos lo primordial era México. Pues bien, cuando se dicen estas cosas, malament, como decimos en catalán, ¿no? Esto va a ir mal. Y sigamos, el Congreso ha tumbado todas las ILP que los ciudadanos han presentado desde 1983. Por tanto, hay personas que se dedican a recoger firmas, que dicen que 500.000 firmas son necesarias para cambiar ciertas cosas. Se presenta y patam, no sirve de nada. Pero bien, así está la situación en este país también. Portugal aprueba el presupuesto para 2013 y planea prorrogar las medidas de ajuste. Por tanto, los portugueses que tampoco se esperen que iban a salir tan campantes de la crisis. Esto ya veis hasta qué punto se está llegando. Fitch baja la calificación de la deuda de Argentina hasta CC. La bajada de la calificación llega ante la posibilidad de una nueva suspensión de pagos.
Ya veis también en Argentina la situación cómo está. Europa impone que los bancos españoles nacionalizados reduzcan su tamaño un 60%. Ha habido una ayuda a ciertos bancos, ya lo sabéis, ¿y qué sucede? Pues que ahora estos bancos tendrán que prescindir, por ejemplo, Bankia, de 6.000 trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Pues sí, unos se irán al paro, otros cobrarán una jubilación anticipada, pero que aún y así mucha gente se va a quedar sin trabajo seguro. Entre esto y otras cuestiones, cierre de 1.100 oficinas. Evidentemente esto implica también no solo las personas que trabajan en esa oficina, sino los que trabajan para esa oficina, como pueden ser servicios de limpieza, ¿no? Evidentemente todo esto va a tener su repercusión. China cumplirá el objetivo de crecimiento del 7,5% y podría superarlo. La tasa de crecimiento de China se ha ralentizado durante 7 trimestres consecutivos y va camino de cerrar su ejercicio más débil desde 1999. O sea que sí, la economía va creciendo, pero está siendo tocada. Un hombre de 59 años inmerso en un desahucio se suicida en Sant Esteban. Ya veis, los desahucios siguen causando que la gente se desespere y llegue incluso hasta quitarse la vida. La OCDE reclama a España subir el IVA, abaratar más el despido y una reforma de las pensiones. Recordad que habían dicho de que no tocarían las pensiones, ¿lo recordáis, eh? Pues sí que las han tocado, y luego veremos otra noticia adicional al respecto. Pero ya veis, hay una reclamación de que el IVA aún tendrá que subir más en España. Bueno, ¿os recordáis que estuvimos hablando de que sería así, que llegaría a subir más? Pues efectivamente. No hace falta ser profeta en este caso, era evidente, ¿no? Abaratar el despido, por tanto, el trabajador ya será más o menos un trapo. Y una reforma de las pensiones. Bueno, una reforma de las pensiones nunca es una reforma en positivo, evidentemente. Y ya sabéis que precisamente en este país ahora hay muchas personas que están dependiendo de la paga de jubilación de los abuelos de la casa para poder subsistir. Pues ya veis la situación cómo se verá dentro de poco. Aquí tenéis más sobre lo mismo en la conversación que mantuvieron con Rajoy. Pues, ¿qué se puede esperar? Que las cosas vayan de mal en peor. La tasa de desempleo sube al 11,7% en la eurozona y al 10,7% en los 27, en los países de Europa. No es solo España, toda Europa está siendo afectada en menor o mayor cuantía, pero cada vez se va incrementando. El gobierno no puede afrontar la subida de las pensiones con el IPC y la deja en el 1% general. Y aquí estamos, las pensiones ya están siendo tocadas. Muy a pesar del gobierno, como siempre se dice, ya se sabe, la retórica de siempre, pero quien sale perdiendo, el ciudadano. Y desde luego ya sabéis que la crisis no parará hasta que lleguen al objetivo deseado. Vamos a ver en mensajes selectos, tomo 2, cómo Elena White nos sigue hablando y nos sigue diciendo algo muy interesante. Evítense los conflictos laborales. Es un capítulo dedicado exclusivamente, y ya lo estuvimos viendo en su momento, sobre temas de sindicatos, también de partidos políticos, pero también incluye a sociedades secretas, masonería, ya entendéis. Se aproxima rápidamente el tiempo cuando el poder de las uniones laborales será muy opresivo. Una vez y otra el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y de vender será muy serio. Ahora deberíamos prestar atención a la instrucción que se nos ha dado vez tras vez. Salid de las ciudades e id a los distritos rurales, donde las casas no están apiñadas unas al lado de otras, y donde estaréis libres de la interferencia de los enemigos. ¿Por qué dice esto? Porque evidentemente estas situaciones caóticas económicamente para el trabajador va a hacer que los sindicatos salgan también con más fuerza.
y al hacer esto se van a poner cada vez más en tensión ambas partes y los conflictos están asegurados. Y hay citas de ella donde dice que prácticamente va a ser muy difícil el poder subsistir en las ciudades tranquilamente y más con las creencias de un auténtico cristiano. Y por eso nos aconseja, salid de las ciudades y buscaros la comida por vosotros mismos, plantando por vosotros mismos. Comprar y vender dice que será algo muy serio en el futuro, pues ya se está acercando muchísimo este momento. Goldman Sachs, España seguirá en recesión hasta 2015 e incumplirá las metas de déficit. Ya veis, cuando el gobierno decía que en el año que viene esto ya se va saliendo y tal, ahora sale Goldman Sachs y patam, lo tira todo por tierra, ¿no? En fin, ¿qué podemos esperar de todo esto? Pues podemos esperar cosas como esto. La agencia Moody's le quita la nota AAA al MED, el Fondo de Rescate Europeo Permanente. O sea, ya llegan a tocar hasta la calificación del Fondo de Rescate Permanente. La rebaja al Fondo de Rescate Permanente es consecuencia de la degradación aplicada este mes a la calificación de Francia. Por tanto, toda Europa se empieza a tambalear aún más. Y hablemos un poco sobre Cataluña. Oriol Junqueras, el presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, somos la segunda fuerza, el bloque soberanista se ha reforzado. Ya sabéis que ya el domingo hubo las elecciones, Convergència i Unió, el partido de Artur Mas, ha salido vencedor, pero en un porcentaje bastante inferior de lo que ellos creían que saldrían, y quien ha salido ganando, pues es ahora este partido, Esquerra Republicana. Y no han sido los únicos, ha habido más que han salido ganando también, que son los partidos independentistas. Entonces, mirad, por ejemplo, cómo se hace eco, la prensa internacional considera que Cataluña ha iniciado el camino hacia la independencia. Mayoritariamente, todos los medios de comunicación del resto de países, fuera de España, tienen una lectura muy clara. La independencia está ganando mayoritariamente. Es curioso porque uno después ve los periódicos desde España y se lee todo al revés. Esas cosas siempre pasan, ¿no? Pero bien, sea como fuere, solo ha habido, parece ser los de Italia, que también están preocupados que tengan alguna secesión en su país, que han dicho de que tampoco, que la independencia de aquí ha sido un fracaso, etcétera, etcétera. Pues bien, ya veremos alguna otra noticia, que veremos por dónde va todo ya. Convergència i Unió deja la pelota en el tejado de Esquerra y Oriol Pujol confiesa que están en sus manos. Por tanto, ¿están en manos de quién? De los independentistas, ya de un modo más abierto que nunca. El euro se desvaloriza tras las elecciones en Cataluña. El mercado bursátil ha reaccionado con una caída del euro ante la noticia de la victoria de los partidos independentistas en las elecciones regionales en Cataluña, según la agencia Bloomberg. Mirad si ellos lo tienen claro hacia dónde han ido los tiros, ¿no? Mas hace balance tras el 25N. No asumimos la responsabilidad total, solo una parcial. Y con todo esto vamos a ver además cómo la Generalitat catalana dice que todo es negociable menos la consulta soberanista. Esto está claro. Se puede negociar todo, pero eso tiene que ser así. Fitch alerta de que Cataluña necesitará más liquidez al margen del fondo autonómico. La agencia señala que las dificultades para obtener este dinero en los mercados de capitales, así como la reticencia de los bancos a prestar dinero a los gobiernos regionales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que este año ya podemos agarrarnos los cinturones bien también en Cataluña, porque la situación aún se nos irá complicando más. Evidentemente, esto todo que va a acontecer con ello, pues que la gente clame más aún por independencia para intentar solucionar sus cosas económicas, ¿entendéis? Esquerra Republicana de Cataluña cree que la consulta de autodeterminación se podría convocar de aquí a 10 meses. Ya veis si la cosa va deprisa. Y estos son los que ahora estarán en la oposición al gobierno de Convergència i Unió, pero trabajando conjuntamente para conseguir su objetivo. Y bien, después de ver todo esto, vayamos ahora a un ámbito más internacional. Isaías 17 del 1 al 3, Daniel 11 del 40 al 45. La fotografía ya nos lo está diciendo todo. Las famosas profecías sobre Damasco en Siria, que dejará de ser ciudad. Ya veis cómo está siendo atacada
con bombazos por todos lados. Y Daniel 11, donde nos habla de la situación del Medio Oriente. España prefiere que la autoridad palestina aplace el debate sobre Estado en la ONU. Esto dijeron en un principio, pero después, ¿qué fue sucediendo? Vídeos, fotos. Policía egipcia emplea gas lacrimógeno para dispersar a manifestantes. Las autoridades han tomado medidas enérgicas contra las protestas antigubernamentales en la Plaza Tahrir del Cairo. ¿Recordáis? Todo esto está vinculado, dicen, a la primavera árabe. Como el presidente Mursi se ha puesto de cargos él solo, tantos como ha querido y más, el pueblo sigue quejándose. Y una vez más, esa plaza tan conocida se vuelve a llenar de quejas y la situación vuelve a ser totalmente de inestabilidad. Israel se resigna ante reconocimiento de la autoridad palestina en la ONU. Ya sabéis, la ONU lo ha aprobado. Ya podrán ser precisamente reconocidos el Estado palestino como observadores en la ONU. Aquí lo tenéis, la ONU declara a Palestina Estado observador, la ocupación de Israel ha sido vencida, declara la autoridad palestina. ¿Y de verdad creéis que esto es así? Pero vamos a ver más cosas. Egipto condena a pena de muerte al pastor Jones y a 7 coptos por el vídeo de Mahoma. ¿Recordáis el famoso pastor Jones que iba a quemar el Corán? Pues bien, eso más el vídeo de Mahoma, de esa película que hicieron, que ha dado también la vuelta al mundo como un clamor total para el mundo islámico, para ponerse en contra, causa que desde Egipto mismo, desde los tribunales de Egipto, se condene a pena de muerte. Por tanto, ahora estos señores, a ver dónde pisan, porque a la que se despisten lo van a tener claro. Pero ya veis hasta qué punto la situación llega a ser terrible. Ahora pensad por un momento que alguien se pone con Jesús y desde aquí se dice, pues, hay que matarlo. Anda, pues no quedaría títere con cabeza con la de gente que se ha puesto contra Jesús, ¿no? Pero ya veis hasta qué punto de extremo se puede llegar en una situación ante estas cosas, ¿no? Cisjordania festeja por adelantado el reconocimiento de Palestina en la ONU. Todos muy contentos. Bien, ya somos observadores de la ONU. Bien, bien. Israel ha perdido, ha salido fatal en todo esto. Pero ya veremos. La ONU reconoce a Palestina como Estado observador. Fue aprobado prácticamente por una mayoría absoluta, menos Estados Unidos, Canadá, Israel y Panamá, que votaron que no. Luego hubo alguien que también se abstuvo, algún país. La Santa Sede acoge favorablemente el nuevo estatus de Palestina en la ONU. ¿Quién es más observador en la ONU? Pues precisamente lo que llaman la Santa Sede, el Vaticano. Ahora hay la Santa Sede y también están los palestinos. Y mirad, ¿recordáis cómo en las noticias sobre el Vaticano se han ido mostrando diversas noticias hablando precisamente de cómo ellos apoyaban 2 estados, el palestino y el judío? Pues ahora esto ya se ha conseguido. ¿Dónde nos va a llevar esto? Mirad este detalle que es bastante interesante. Recordó su posición de que se conceda a Jerusalén un estatuto especial. Ese estatuto garantizaría, según la Santa Sede, el carácter sagrado de Jerusalén como ciudad santa y la libertad de acceso a sus lugares sagrados. La profecía nos dice que el Vaticano se tiene que aposentar en Jerusalén. Para que esa situación se dé, hace falta que otras cosas sucedan antes. Mirad lo que por un lado parece una victoria clara, luego veremos que Israel no se queda tan tranquilo, sino que hace también algo. Pero antes de eso, vamos a pasar un vídeo, donde, ¿recordáis que estuvimos hablando de que me despisté, que me dejé un vídeo sobre el padre y el hijo palestinos cuando eran disparados? Pues bien, nuestro compañero ha hecho un breve montaje reduciendo este vídeo a lo más básico para mostraros estos montajes que se hacen, que sirven para manipular la opinión pública, en este caso en favor de los palestinos. Esas propagandas con el paso del tiempo causan su efecto, ya lo veis, hasta llegar a ser aprobados ante la ONU. Y por el otro lado a veces sucede lo mismo,
Pues bien, vamos a ver realmente qué sucedió en ese vídeo. Vamos a entrarlo. Veamos una tercera escena. Este cortejo fúnebre fue grabado por una patrulla de reconocimiento israelí poco después de una operación militar en el Jenin en abril de 2002. Según fuentes palestinas, el ejército israelí había masacrado cientos de civiles que luego tuvieron que enterrar. En este entierro, el cadáver se cae por accidente. Cuando se reagrupan, el cadáver sube de nuevo y se mete en el ataúd. Más tarde, una multitud se une a la procesión. El cadáver vuelve a caerse. La gente sale en estampida asustada porque el muerto esté aún con vida. Pero los que llevan el féretro se agrupan y el cadáver sube de nuevo al ataúd donde es debidamente amortajado. Y de nuevo lo envuelven en el sudario. Bienvenidos a Pallywood. Sorprendente, ¿verdad? De todo lo grabado durante aquel día en el cruce de Netzarim, hubo una imagen que recorrió el mundo a la velocidad del rayo. La muerte del niño Mohamed al-Dura puso un antes y un después en la segunda intifada, el peor y más sangriento de los levantamientos palestinos. Pero, ¿quién mató a Mohamed al-Dura? ¿Fueron los soldados israelíes? ¿Realmente murió el niño en aquel cruce? La segunda parte de Pallywood está dedicada en exclusiva a este caso. No se lo pierdan. In the first 5 minutes, it was shooting all of direction. But after that, no. It was only that direction. The direction behind me. La dirección detrás de él. Detrás de Talal hay una posición palestina, no de soldados israelíes. ¿Habrían disparado los palestinos en dirección a al-Dura? Aquí vemos la posición israelí. Escuchamos disparos, pero no hay evidencia alguna de que sea fuego israelí. De hecho, aun cuando se oyen disparos y vemos palestinos que corren a cubrirse, vemos a otros que se detienen delante de la posición israelí sin inmutarse. Por último, cuando vemos las escenas de al-Dura, supuestamente bajo el fuego, simplemente localizamos 2 balas que impactan encima de sus cabezas, pero ninguna en el murete. Ninguna de las 2 balas viene del lado israelí. Así es como se vería un disparo que viene con el ángulo de la posición israelí. No se origina una nube de polvo en la dirección opuesta al disparo. Y así es como se verían disparos efectuados frontalmente. Ambas balas parecen venir de disparos hechos de frente, es decir, no de la posición israelí, sino de la posición palestina. Dado lo evidente del tiroteo, ¿podrían los al-Dura estar inmovilizados? Cuando repasamos la grabación que fue tomada cuando ambos se encontraban detrás del murete y previamente a la famosa secuencia grabada por Talal, encontramos muchos palestinos entre el murete y la posición israelí. Muchos abandonaron entonces la escena dejando atrás al padre y al hijo. ¿Cómo es posible que todos ellos escaparan, pero no lo hicieran los al-Dura? ¿Estaban huyendo o despejando el escenario? The boy was bleeding more than 15 to 20 minutes. Si estuvo sangrando durante 20 minutos, por lo que después el hospital declaró como herida abierta en el estómago, ¿por qué se limitó Talal a grabar tan solo 28 segundos más sin que se apreciase signo alguno de sangrado masivo que cabría esperarse? I never saw shooting in my lifetime. 45 minutes shooting in the boy. De ser cierto esto, debería haber cientos, si no miles de impactos de balas sobre el muro. ¿Dónde están esos balazos? ¿Se los llevó también France 2? ¿Y por qué los agujeros de bala que sí podemos ver son circulares y no elípticos como sería de esperar si vinieran del lado israelí?
Quienes al día siguiente vieron el vídeo sin editar de Talal saben que por la mañana temprano, en el lugar en el que ambos fueron presuntamente abatidos, no había rastros de sangre. Sin embargo, por la tarde, cuando llegaron los reporteros extranjeros, tomaron fotos de restos de una sangre roja y brillante. Y aún así, no estaba en el lugar donde supuestamente había sangrado el estómago del niño durante 20 minutos. I saw the boy laying down, his father lap, and the father going this like this. In that minute, I was sure the boy got killed. I was screaming, the boy is dead, the boy is dead. Es posible que Talal lo recuerde así, pero en realidad llevaba gritando "el niño ha muerto" bastante antes de que este fuese alcanzado. Esta es la última escena grabada de los Al-Dura. Curiosamente, France 2 no la incluyó en su emisión. En la escena anterior ya se daba por muerto a Mohammed. El padre se gira sobre su hijo, que pone la mano sobre sus ojos en lugar de sujetarse con ella la herida del estómago. ¿Se está moviendo el niño muerto? Veámoslo de nuevo. Enderland cortó esta escena porque mostraba los espasmos agónicos del niño, lo cual era demasiado doloroso para la audiencia. ¿Son estos espasmos agónicos o el niño echando un vistazo a la cámara? ¿Se editó esta escena para ahorrar dolor a la audiencia o para evitar embarazosas preguntas a France 2? Ya habéis visto en este vídeo, que es un resumen básicamente de un vídeo que dura, no sé si son 50 y pico de minutos, en el cual se muestran estas imágenes y ya veis lo fácil que es manipular hacia un lado o hacia otro. Por tanto, cuando uno veía ciertas escenas por televisión ya no sabe a veces ni qué creer, ¿no? Porque nos están haciendo ir la opinión pública hacia donde mejor les place. Y bien, sigamos. Israel aprueba la construcción de 3.000 viviendas en asentamientos de Cisjordania y Jerusalén. ¿Y esto cómo sucede o por qué? La respuesta se produce tras el reconocimiento de Palestina en la ONU. Y la ONU dice que estos asentamientos, pues claro, no ayudan al proceso de paz y que Estados Unidos también alega de que son contraproducentes. Pero bien, ahí están y se van haciendo. Y como siempre, ¿qué va a generar esto? Pues más conflictividad, ¿cómo no? Y hablemos ahora un poco sobre noticias del Vaticano. Reinventar el proyecto europeo con la aportación de los cristianos. El título ya es bastante elocuente de por sí. Y mirad qué destacamos aquí de palabras del cardenal Marx, que es el presidente de la Comisión de Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea, los famosos ya COMECE que tantas veces hemos mostrado aquí. En su discurso sobre la Unión Europea, ante los retos actuales y la aportación de los cristianos, hizo un llamamiento a reinventar el proyecto europeo. Nosotros europeos estamos unidos en la paz para esforzarnos en esperar el bienestar y la prosperidad para nosotros y para el mundo entero. Entonces, no es necesario solo proclamar esta fórmula, sino ganar a los europeos para este proyecto y osar partir de nuevo, precisó. Ante la actual crisis, los obispos de la COMECE son conscientes de que las reformas emprendidas en numerosos estados de la zona son un medio para que Europa conserve su papel en el siglo XXI. Ya veis, hacen falta esas reformas emprendidas para que Europa siga siendo alguien, ¿no? Los sacrificios impuestos por los gobiernos a la población no deben, sin embargo, afirman, contradecirse con la justicia social. Los obispos llaman también a sus conciudadanos a permanecer unidos y solidarios ante la crisis. O sea, nos la pueden pegar por todos lados, pero nosotros, venga, unidos y solidarios, es igual. Para marcar esta solidaridad necesaria, los obispos de la COMECE desean enviar una señal fuerte de una solidaridad europea más concreta, especialmente con los hombres y mujeres de los países que están especialmente tocados por la crisis económica. Han decidido reflexionar en los próximos meses con Cáritas Europa sobre el refuerzo de la ayuda intraeuropea de la Iglesia. ¿Os dais cuenta una vez más
El papel central lo está teniendo Cáritas y lo seguirá teniendo Cáritas para ayudar a los pobres e infelices que podemos estar inmersos en situaciones de crisis económica grave. Sabéis, esta misma semana me comentaban que en nuestra misma ciudad de Girona, la Iglesia Adventista quería repartir alimentos y se lo han negado porque decían de que exclusivamente esto ahora se tenía que hacer a través de Cáritas. O sea, ellos no podían coger alimentos del banco de alimentos o de donde los saquen y ir a repartirlos. Tiene que pasar justamente por Cáritas. ¿Esto es normal? Bueno, de normal tiene poco, pero evidentemente tiene mucho de profético. Y para que Europa vuelva a ser en manos católicas y todo el mundo diga amén a lo que dice el papado, pues la situación aún se tendrá que complicar más. Y viendo cosas extrañas, miremos también esto: lugares santos para ganar las indulgencias del año de la fe en la diócesis de Zárate-Campana. Y la verdad es que cuando leéis todo este artículo, os dais cuenta de que aún siguen habiendo formas de ganar indulgencias. Y tenéis todo este artículo, pero mirad a modo de extracto un poquito qué nos pone para ganar indulgencias. Cuando la contrición, dolor por el pecado cometido, o la atrición, temor al castigo merecido, nos mueve al arrepentimiento y a la conversión a Dios, el sacramento de la penitencia, en las condiciones requeridas, nos devuelve a la amistad con Dios, pero no borra la pena temporal o de daño, la cual se va borrando por penitencias personales, obras de piedad y misericordia. Aceptar resignadamente la cruz de cada día, las penas del purgatorio, si morimos en gracia, pero con pena temporal por satisfacer, y las indulgencias. ¿Qué quiere decir esto? Que la salvación es ¿por qué? Por obras. Lo totalmente contrario a lo que nos pone la Biblia, que es la salvación por la fe. Las obras son un acompañamiento y una muestra de esa fe. Y ya veis, nos llega a hablar hasta del purgatorio, ¿no? Las indulgencias consisten en que la Iglesia, depositaria de los tesoros de la gracia, no solo puede perdonar la pena eterna, sino también la temporal, tesoro que administra a través del romano pontífice y por quienes éste designa de manera total o parcial. La primera remite toda la pena temporal, la segunda solo parte, sin especificar cuánto. Entonces, claro, hacen falta penitencias, ¿no? Luego de centurias de práctica, ya sabéis, llevan cientos de años engañando a la gente, a la pobre población que se cree esto, de usos y también de abusos, imaginad. Hoy día el Catecismo de la Iglesia Católica define el tema de la siguiente manera: la doctrina y la práctica de las indulgencias en la Iglesia están estrechamente ligadas a los efectos del sacramento de la penitencia. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. La indulgencia es parcial o plenaria según libere de la pena temporal debida por los pecados en parte o totalmente. ¿Qué quiere decir todo esto? Que tú no puedes ir directamente a Dios y pedirle perdón. Por tanto, tienes que pasar por una serie de cosas que ellos te van a marcar para que tú puedas ser perdonado. Todo fiel puede lucrar para sí mismo o aplicar por los difuntos. Mirad lo que nos dice aquí, por los difuntos. Quedaos con esta imagen de que nos están hablando sobre los difuntos. En las puertas dimensionales hemos hablado mucho sobre este tema, pero aún veremos alguna cosa relacionada en el apartado de noticias de hoy mismo al respecto, a ver si las cosas nos cuadran o no con estas creencias. A manera de sufragio, las indulgencias tanto parciales como plenarias, pero la indulgencia no es un sacramento, sino el cumplimiento de una obra prescripta, con la detestación de todo pecado aún venial, la intención de obtenerla, la confesión sacramental, al menos al finalizar la obra prescripta, la comunión sacramental, orar por el romano pontífice alguna oración aprobada, recitar devotamente el Padre Nuestro y el Credo, y realizar una obra de misericordia. Estos son las penitencias. Para ganar puntos tú. Es curioso, ¿eh?
A su vez, el Código de Derecho Canónico de la Iglesia Latina, en sus apartados tal y cual, aunque se remite al catálogo actual que rige desde Pablo VI, dice: la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual como administradora de la redención distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Vale decir que se trata de la oración de la Iglesia en cuanto tal, a la cual el fiel arrepentido y perdonado de sus pecados se confía para obtener la remisión total de su culpa. Oración de la Iglesia es reemplazable en el caso de los fieles difuntos, quienes ya no pueden merecer por sí mismos. El muerto ya ha hecho lo que tenía que hacer, ahora si quieres ayudarlo tienes que ser tú, porque el muerto ya no se puede ayudar. Claro, eso a base de ¿qué? Pues de oraciones, de pagar misas por los difuntos y esas cosas que se hacen. Atentos a la práctica inmemorial de la Iglesia como de la normativa vigente, el señor obispo diocesano Monseñor Dr. Óscar Sarlinga ha designado como lugares santos donde ganar la indulgencia plenaria tanto para sí como aplicable a los fieles difuntos. Y viene una lista de lugares donde precisamente se pueden ganar estas indulgencias. No sé si os dais cuenta también en la imagen que aparece en la pantalla. ¿Veis esto de aquí? Esta pancarta. Hay una barca de pescadores, ¿verdad? ¿Qué forma? Pues ya veis, IHS. Recordad que estuvimos hablando sobre esto, ¿no? El famoso lema de los jesuitas, pero que también Constantino percibió y vio tan claramente, etcétera, etcétera, ¿no? Pues yo me pregunto, me gustaría que alguien me demostrara en la Biblia unos cuantos textos, aunque fuera solo uno, donde es necesario tener que pasar por toda esta serie de indulgencias que ellos han cargado al pueblo. ¿Sabéis? Jesús dijo algo parecido ya a los fariseos, diciendo que enseñaban como doctrinas mandamientos de hombres. Y la Iglesia Católica Romana está haciendo prácticamente lo mismo que hacían los judíos del tiempo de Cristo, que terminaron rechazando a Jesús y asesinándolo en la cruz. ¿Creéis que es una casualidad? ¿Creéis que es una casualidad que la Iglesia Católica tenga estos procederes calcados a los judíos de los tiempos de Jesús? Me muero de ganas de poder desarrollar ya el tema sobre los judíos en el tiempo del fin, porque os daréis cuenta de qué similitud tan increíble hay entre la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y esa gente de los tiempos de Jesús que eran sus dirigentes. Veréis si realmente hay diferencia, y a lo mejor empezáis a notar algo de quién creó el qué. Con ese pensamiento os lo dejo. Vamos a seguir, los Borgia y la leyenda negra. Pues miremos qué nos ponen aquí sobre los famosos los Borgia que se conocían, que eran los Borgia, porque eran de las zonas de aquí, de la zona del Levante y de Aragón. Ante un pontífice, añade, que durante siglos ha sido descrito por sus adversarios políticos como corrupto, asesino, poseído por la lujuria. Ya sabéis que se han hecho películas y series sobre los Borgia, ¿no? Los Borgia. Pronto a todo para acrecentar y propagar su poder y el de su familia, el periodista y profesor de literatura italiana e historia, Mario Del Bello, explicó en el libro editado por Città Nuova, La leyenda negra y Borgia, que fue hábil y justo en el gobierno de la Iglesia, devoto de María y de Santa Ana, magnánimo con los judíos y mecenas de la belleza artística. La historia relata que Alejandro VI, recuerda Gaspari, defendió la ortodoxia, reformó órdenes religiosas y monasterios, promovió misiones en el Nuevo Mundo y en los países orientales. Parece cierta su personal muestra de formas de piedad, caridad y oración. Ya veis que por un lado era acusado de todo lo peor y por el otro hacía tan cosas buenas para la Iglesia, ¿no? El autor del libro recordó cómo ha sido enfangada la figura de Lucrecia, hija de Rodrigo, quien murió como terciaria franciscana. Cierto, afirma Gaspari, no es fácil comprender con los ojos de hoy que un pontífice pudiera tener amantes, hijos, gestionar y ambicionar el poder hasta hacer envenenar a los opositores. Esto es lo que hicieron ellos.
Y ahora eso no lo podemos entender, hay que ser de esa época. Sigue diciendo, a la pregunta de cómo se explica el uso del veneno para eliminar a los enemigos, Del Bello responde que los papas de aquellos tiempos estaban inmersos en la mundanidad, y alguno usó incluso la violencia para alcanzar y gestionar el poder. Se comportaban más como jefes de Estado que como hombres de fe. Es después del Concilio de Trento cuando cambia todo. ¿Y cómo se explican los hijos?, le pregunta Gaspari. Para nosotros es difícil comprender, precisa el autor, pero la mentalidad era diversa. Que los sacerdotes tuvieran hijos no era una cosa extraordinaria. Eran tiempos en los que eran creados cardenales y pontífices, quienes hasta unos años antes habían tenido una vida mundana con mujeres e hijos. Antes de convertirse en pontífices, tuvieron hijos seguramente Pío II, Inocencio VIII, Julio II y Pablo III, que de estos personajes, de alguno de ellos, vamos a hablar en las puertas dimensionales en su debido momento. El celibato era una ley descuidada por todos, solo tras el Concilio de Trento vuelve a ser obligatoria. Ante estos sucesos de la historia hay que reconocer lo misericordioso que es el Señor, que perdona a los hombres, logra escribir derecho con renglones torcidos y defiende a la Iglesia incluso del empecatamiento de sus miembros. Y yo me pregunto, ¿y alguien se cree que una Iglesia así es dirigida por Dios? Cuando esto lo han hecho prácticamente en toda su historia desde sus mismísimos inicios. ¿Ahora han cambiado? Pues bien, la verdad es que suena ridículo que aún se pueda defender como una iglesia de Dios, iglesia que ha hecho esta cantidad de salvajadas. Pero bien, hay personas que son católicas sinceras que incluso desconocen la historia de su propia iglesia. Y otros que la conocen y, bueno, como aquí dice, no, Dios es muy misericordioso, se han hecho atrocidades, pero bien, la cosa fue cambiando en el Concilio de Trento hasta ahora, y ahora pues todo es santidad. Bueno, ya lo estamos viendo, si todo es santidad, ¿no? ¿Cuántos casos están saliendo a la luz uno detrás de otro de cosas que son pudredumbre absoluta? Pero bien, mientras quiera haber gente creyendo en esto, pues lo seguirá viendo, y lo peor es que esta gente que a los cuales ellos sirven y creen, son los que van a cambiar todo el panorama mundial en breve. Ya lo están haciendo con la crisis y aún lo van a hacer más hasta volver a coger el poder. Imaginaos cuando vuelvan a tener el poder absoluto. ¿Va a cambiar algo en la historia? Pues bien, en todas partes cuecen habas. ¿Por qué os digo esto? Apocalipsis 13 del 11 al 18 es la profecía que nos habla sobre Estados Unidos, esa segunda bestia que da el poder al Vaticano, la primera bestia. Y sabéis, Estados Unidos da ese poder porque básicamente sus raíces son protestantes. Aquí veis unas imágenes que diréis, bueno, este edificio yo no lo conozco. Gente, estoy convencido que muchos adventistas lo conocen, porque esto está situado en Estados Unidos y es una edificación de la Iglesia Adventista, propiedad de la Iglesia Adventista, muy conocida, por cierto. Vamos a ver por qué hemos puesto esta imagen aquí. Aquí tenéis toda la profecía, Apocalipsis 13, del 11 al 18, que ya hemos hablado tantas veces. Spectrum es una página adventista. Mirad qué nos pone aquí. La implicación política de algunos adventistas en las recientes elecciones norteamericanas. A ver, ¿se puede ser adventista y se puede ser político? ¿Sí? Pues no. Algunos dirán, no, es que Daniel era político, estaba en la corte de Babilonia. Daniel no tomó esa opción por gusto, se lo impusieron que debía ser así. Y él, gracias a estar en ese punto, pudo ayudar mucho al pueblo de Dios. Pero, ¿es el propósito de Dios que su pueblo se ponga políticos para solucionar las cosas? ¿O la misión del pueblo de Dios es otra? ¿Sabéis? Vamos a leer este artículo, un poquito solo, para darnos cuenta de hasta qué punto también hay algo en la propia Iglesia Adventista que debe ser transformado de arriba abajo. El adventista del séptimo día, Roscoe Bartlett, durante mucho tiempo diputado republicano en representación del norte y del oeste rural de Maryland, perdió ante su rival demócrata el mismo martes en que Obama fue reelegido presidente.
graduado en Columbia Union College y profesor asistente en la Facultad de Medicina de Loma Linda University, que es el edificio que habéis visto antes, Bartlett, en la foto, sirvió en el Congreso desde 1993. Bartlett se había ido asociando cada vez más con una ideología que en inglés se llama survivalist y que en castellano se puede traducir como ideología de supervivencia. Esta ideología pone un gran énfasis en la preparación de uno para un próximo cataclismo mediante el aprendizaje de técnicas de supervivencia y el almacenamiento de comida. Las catástrofes pueden ser naturales o sociopolíticas. Yo me pregunto, ¿uno puede llegar a ser profesor de una universidad adventista, facultad de medicina, y ignorar los escritos de Elena White, donde dice de que nosotros no debemos participar de la política, y donde dice que nosotros no tenemos que hacer acopio de comidas y demás cosas, preveyendo una gran catástrofe de fin del mundo, o de persecución, para que me entendáis? Y la Iglesia Adventista, sus dirigentes, no hacen nada para decir esto no. ¿Sabéis? A mí esto me da mucha pena y vergüenza como adventista. Bueno, ya sabéis que a mí me echaron, pero bien, mi corazón sigue siendo adventista. Pero desde luego estas cosas no son nada justificables, nada justificables. El artículo sigue avanzando y diciendo más cosas al respecto, pero es lógico que un adventista esté en la política. En fin, veamos qué nos dice Mensajes Selectos, tomo 2, justo después del párrafo que antes hemos leído. Los hombres se han unido para oponerse al Señor de los ejércitos. Estas confederaciones continuarán hasta que Cristo deje su lugar de intercesión ante el trono de la misericordia y se coloque las vestimentas de la venganza. Los instrumentos satánicos están en cada ciudad, ocupados en organizar en partidos a aquellos que se oponen a la ley de Dios. Santos profesos e incrédulos declarados toman posiciones en esos partidos. Este no es el momento cuando el pueblo de Dios ha de manifestar debilidad. No podemos permitirnos estar desprevenidos ni por un momento. Como el pueblo de Dios debe participar de partidos políticos, o como también dicen otros lugares, de sindicatos, cuando con estas posturas se entra precisamente en lugares dominados por catolicismo y masonería. ¿Cómo se puede estar con lo que no apoya a Dios? Pues esta es una vergüenza que debemos estar soportando y que se está tolerando en la Iglesia Adventista, por desgracia. Ojalá los dirigentes empiecen a reaccionar, porque tan culpables como la Iglesia Católica, Apostólica y Romana van a ser ellos, por tolerar las cosas que no deben ser. Pero bien, qué triste es que cuando la Iglesia Adventista está desechando a nivel general el mensaje del cuarto ángel, que es el que se añade a los otros tres de Apocalipsis 14, el que denuncia el poder del Vaticano, sus maniobras secretas, el de las sociedades secretas, el de protestantismo apóstata, en vez de estudiar esto y proclamarlo y advertir a su pueblo y a los demás sobre estas cosas, se estén participando de partidos políticos y demás. En fin, siento verdadera pena, pero hay que decir las cosas. Joven fue sentenciado a asistir 10 años a la iglesia. Resulta que este joven conducía una camioneta, estaba ebrio, sucede un accidente, total, que este chico lo castigan, entre comillas, para que vaya 10 años a la iglesia. Y llega un momento en que uno dice, ¿esto se puede legislar desde el Estado? Verdaderamente sorprende, ¿no? Si esto se va extendiendo, ¿hasta qué punto podemos llegar a imaginar la situación? O vas a la iglesia o te toca cárcel. Parecen cosas de la Inquisición, de los tiempos de la penitencia, de antes, que ya veis que aún siguen, ¿no? Y en cambio, esto sigue sucediendo. Verdaderamente hay cosas que es verdaderamente sorprendentes. Mirad, por su parte el abogado de Alfred manifestó que su cliente va a la iglesia todos los domingos, por lo que
ese requisito no será un problema para él. Bueno, ya iba a la iglesia y le siguen sentenciando que vaya a la iglesia. Pero dices, ¿realmente se puede legislar eso? ¿Dónde vamos a llegar ya, no? Comparar a Obama con Dios, una tendencia que se hace popular en Estados Unidos. Un conocido actor diviniza a Obama durante una entrega de premios, denominándolo nuestro Señor y Salvador. ¿Sabéis? Hay personas que dicen, Obama es el anticristo, porque cumple unos requisitos que no sé qué. No, Obama no es el anticristo. El anticristo es el sistema papal, y por excelencia va a ser el propio Satanás cuando venga haciéndose pasar por Jesús. Obama, al igual que los presidentes que irán sucediéndose en Estados Unidos, no van a formar otra cosa que parte de esa segunda bestia. Pero por eso hace falta interpretar bien las profecías y no quedarse con lo que la gente dice solo, o ciertos grupos religiosos. Y hablemos sobre el nuevo orden mundial. Bueno, quería aclararos que, claro, esto es muy fuerte, porque si realmente se empieza a hablar de Barack Obama como un salvador, cualquier persona que se ponga en contra estará tirando por tierra a un mesías, ¿no? Bueno, las cosas pueden llegar a puntos bastante inhóspitos, ¿eh? Nuevo orden mundial. The Illuminati Network. ¿Y esto qué es? ¿Alguien que ha hecho una gracia y ha puesto una página Illuminati con el símbolo del triángulo, el ojo que todo lo ve, el de Osiris, etcétera, etcétera? Es una página de noticias. Y como ellos cuentan, aquí está en inglés, aquí la veis traducida, son noticias de actualidad. Ellos dicen que sencillamente, bueno, vais a ver lo que nos escriben aquí. Estos señores que veis aquí van pasando una serie de noticias que os van a sorprender, porque, bueno, ya veis en este apartado de aquí abajo, Donald Michael Craig se graduó en la Universidad de California con un título en filosofía y recibió una beca para la Universidad del Sur de California, un certificado tarot de gran maestro, ha sido miembro de muchos grupos espirituales y mágicos y es iniciado en varias tradiciones tántricas. Posee numerosos certificados avanzados en hipnoterapia clínica, incluyendo credenciales de enseñanza, y es un practicante maestro de programación neurolingüística, etcétera, etcétera. Pues mirad en qué están participando. Resulta que, bueno, está traducido con Google, o sea que un poco así en plan extraño, pero para que entendáis en qué consiste esta página. Nuestra misión es proporcionar una plataforma de redes en todo el mundo para aquellos cuyo trabajo ilumina el mundo y eleva la condición humana. Es hora de brillar la luz de la esperanza y disipar el miedo. No somos los Illuminati, los que dicen en cuentos o en la retórica política. No somos un grupo clandestino de traficantes de poder ricos, empeñados en mantener un control sobre nuestras riquezas y el poder esclavizándolo a usted. La gente como que no existen en nuestro mundo, este tipo de gente. La gente como que popularmente se conoce como los Illuminati, las referencias se hacen a menudo a la red Illuminati. El término se ha aplicado erróneamente a estas personas sin escrúpulos durante 3 siglos. Esas personas no están iluminados, ellos están operando en la oscuridad. Un Illuminatus verdadero es una persona que viaja un camino de ascensión espiritual, tratando de elevar la vibración de la humanidad al infundir aliento y esperanza que ofrece y asistencia. Los verdaderos Illuminatis no mantienen a las personas aisladas unas de otras, no pretenden eso, mal informados y con miedo el uno del otro. El verdadero Illuminati fomenta y permite la comunicación abierta y honesta y un flujo libre de información veraz y precisa para que la gente pueda ver lo que hay, para ver, bueno, más o menos todo esto, en fin. Total, que han creado una página, dicen estos señores, que son los verdaderos Illuminatis, gente que va a dar la luz, el conocimiento. ¿Sí? Y utilizan todos los signos típicos de los Illuminati, ayudan a ver la luz, en verdad. Ya habéis visto que va asociado a conceptos espirituales, y curiosamente todos los conceptos que nos habla aquí son los que hemos venido tratando en las conferencias, en la parte de las puertas dimensionales. Hacen como que tienen luz y en verdad están dando todo lo contrario. Y esto es un artículo que también aparece en Yahoo. Ya ves, hay
algo ya mundial, a nivel mundial, de Illuminati, de brujería, una red de apoyo y estilos de vida paganos para debutar en Halloween. Unas cosas que dices, ¿esto es dar luz? Bueno, pues ya veis hasta qué cosas llegan a aparecer aquí que realmente de luz verdadera van a dar muy poca. Pero hablando sobre el nuevo orden mundial, vamos a ver precisamente aún cosas que trastornan más. ¿Sabéis quién es este señor, no? Brzezinski. Hemos hablado en más de una ocasión de él. Vamos a ver, aquí en español, la resistencia populista está descarrilando el nuevo orden mundial. Son palabras de Brzezinski. Cuando este señor habla ya sabéis que hay que oírlo, porque él tiene un patrón a seguir. Escribió un libro donde hablaba de cómo iría la situación, lo fue clavando a la perfección, y es un libro de hace años, y ahora habla precisamente de que todos estos movimientos que están habiendo populistas están yendo en contra de ese nuevo orden mundial, y que hay que hacer algo para cortar con todo esto. ¿Qué quiere decir? Pues que evidentemente va a pasar algo a nivel social que va a causar aún más represalias para que este nuevo orden mundial se pueda instaurar. Estamos hablando de una persona de gran peso en este mundo. Siguen hablando, van a instaurar ese nuevo orden mundial, nos guste o no nos guste. Lo veis aquí una vez más, ¿no? Pues bueno, ya sabéis que todo va unido, como no. Brzezinski es uno de los mayores elitistas, el fundador de la poderosa Comisión Trilateral, un luminario del el Council on Foreign Relations, que es el CFR, y ha sido asistente a las reuniones del grupo Bilderberg. Él fue una vez descrito por el presidente Barack Obama como uno de nuestros pensadores más destacados. Desde luego es lógico que sea uno de sus pensadores más destacados cuando ves que todos están unidos en lo mismo, ¿no? Por tanto, mirad incluso como se nos habla de un despertar político global, en combinación con las luchas internas entre la élite, están amenazando con descarrilar la transición hacia un gobierno mundial. Hay élite que entre ellos se tienen piques, y esto no es bueno para el nuevo orden mundial, esto hay que pulirlo, y son cosas que están aún evitando que las cosas vayan más deprisa, pero todo esto se va superando. Y un poco de cambio climático, algo que prácticamente en las noticias se ha hablado muy poco. La cumbre mundial sobre el cambio climático en Doha. La cumbre de Naciones Unidas sobre cambio climático arranca en Doha con la participación de unas 17.000 personas de un total de 195 países. ¿Sabéis? Cuando ellos hablan de cambio climático, hablan de los transportes, hablan de muchas cosas, ¿no? Y yo me pregunto, ¿17.000 personas de un total de 195 países? ¿Tantas personas son necesarias que vayan de cada país para solucionar el cambio climático? ¿Cuánto cuesta esto al pobre desgraciado del contribuyente? ¿Y cuánto contamina sus desplazamientos? Más lo que generan en residuos y lo que sea. Entonces, nos damos cuenta cómo la coherencia no existe en estas cosas. Pero bien, es la forma de seguir trabajando para conseguir sus pretensiones. Seguir engañando una vez más al mundo. Y ahora hablemos sobre ciencia y tecnología. ¿Conocéis esta escena, supongo, de sobras, de la película Terminator, tan famosa por el actor Arnold Schwarzenegger, donde vemos un implante? ¿Es un implante? No, él es todo un robot, representa en la película, ¿no? Todo él es así. Pero queda destrozado y se ve cómo es por dentro. Y en las escenas se ven cómo mueven la mano perfectamente, ya sin esa apariencia de carne y demás. Y esto era ciencia ficción en su momento. Hemos ido mostrándoos distintas formas de robots que han ido sucediéndose desde hace un tiempo para acá, cómo están evolucionando y hasta qué punto se está llegando a una perfección realmente impresionante, ¿no? Pues mirad, primero de todo, recordemos este texto: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La tecnología tenía que llegar a ayudar al pueblo de Dios para que el evangelio llegara a cuantas más personas mejor también. Y esa profecía se pueda llegar a cumplir. Aún van a acontecer más cosas para que el evangelio se difunda
rápidamente. El Espíritu Santo va a hacer esta gran labor. Pero claro, era necesario también que la tecnología avanzara. ¿Y cuántos de vosotros no habéis conocido estas cosas si no es a través de esta tecnología, como el Internet, por ejemplo? O los DVDs y demás. Sí, aunque a veces no funcione nada bien, como el caso de hoy, ¿no? Pero bien, este es el caso. Más de un tercio del mundo está conectado a Internet, afirma la ONU. Más de un tercio del mundo. Y sigue subiendo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es un potencial tremendo para que el Evangelio llegue a estas personas. ¿Por qué creéis que el Vaticano está haciendo lo mismo? Porque sabe que es una forma ideal de llegar a muchísimas personas que no llegarías de ningún otro modo. Y aquí tenéis algo que es lo que va ligado con la imagen que hemos mostrado antes. Un brazo biónico, como el de Terminator, ya es una realidad. ¿Lo veis aquí tecleando en un teclado de ordenador? Pues vamos a ver cómo este producto ya existe y hay una persona que ya lo lleva injertado y que va conectado con sus músculos, sus nervios, para que verdaderamente funcione. Este señor estuvo probando distintas modalidades de ganchos y demás, todo no le servía apenas para nada, hasta que finalmente le pudieron poner este implante. Toda persona que pasa por estas situaciones de perder una extremidad, evidentemente pasa por cuestiones psicológicas también importantes, ¿no? Problemáticas. Y vamos a ver si realmente esto pues ayuda mejor a una persona o no. Entremos a este vídeo de este brazo biónico. Vamos a ver dos vídeos. El primero dura unos 3 minutos y algo, el segundo unos 18 segundos. Hi, I'm Nigel. I lost part of my arm in an accident at work a few years ago. Since then I've been fortunate enough to be given one of these to trial. This is the B-Bionic V3. It's a prosthetic hand and it works from sensors on the inside and outside of my arms and muscle control. If I activate this sensor, the hand opens. Activate this one, the hand closes. It's got 8 preset patterns which I can use throughout the day. I can move the thumb. To give me point grips, this I can use, I can tie it, and it has a wrist on it. And this is all controlled purely by 2 muscles, one on the outside and one on the inside of the arm. As you can see, it's a really nice piece of equipment, and I love it. This is the B-Bionic V3. This is key grip. This allows you to hold credit cards, bank cards, towel keys, etc., etc. And now move to a point. Pretty self-explanatory. This one will allow me to type on the keyboards. We then move the thumb to this position and we can get a tripod grip. So picking up small things up. We can then change the grip again. And this is power grip, this is for heavy things, this is for shaking hands, this is for being human. Then we have this grip here. This is one that scares children and upsets my wife. Rotate the hand here. This is trigger grip, but it can be adapted if you so wish, if you've got the guts. Having a relaxed grip, this is so that when you walk down the street it just looks like a normal hand. You can close it a bit further if you want to. And then we have a mouse grip. This will hold a mouse, single click, double click. And they're developing this now so that you'll be able to soon be able to drag and drop.
Good. Ya habéis visto cómo está avanzando la tecnología. Hablan del brazo de Terminator, pero a mí personalmente casi me recuerda más a la escena de la Guerra de las Galaxias, cuando a Luke Skywalker le corta el brazo su padre. Y cómo mueve ese injerto también, como lo estaba haciendo prácticamente él aquí, ¿no? Sí que aún de momento parece ser que no han llegado a poder conseguir como la sensación de nervio, de tacto, etcétera, etcétera. Pero yo ahora ya tan solo cabe imaginar un poco. ¿Recordáis cuando mostramos la imagen de ese, lo que parecía un Terminator también, un robot con un cuerpo enorme, cómo corría, se desplazaba, se movía de modos asombrosos, hacía flexiones hasta en el suelo, pero no tenía esas manos? Pues ahora ya solo falta injertarle ese tipo de brazos, antebrazos y mano, ¿no? Ya ves hasta qué punto lo que puede llegar a ser algo en un futuro muy cercano puede llegar a cambiar el panorama de cómo se nos hablaba de hasta qué punto puede llegar a ser el futuro, ¿no? Pero además pensando en lo que irá contra el pueblo de Dios. Y hablando de controles, a partir de ahora vamos a ver esto. Un sistema electrónico evitará que las mujeres saudíes viajen sin el consentimiento del tutor. Cada vez que abandonen el país, sus tutores recibirán un SMS. Las mujeres en Arabia Saudí son consideradas inferiores, no pueden votar, no conducen y necesitan un permiso específico para viajar. Control también sobre la población. En este caso, ya lo veis hasta qué punto se puede llegar, ¿no? Y hablemos un poco sobre Hollywood y también sobre CBS. Curioso el anagrama que tienen, ¿eh? Un buen logotipo. El actor que interpretó a Jesús en La Pasión de Cristo dice que la película arruinó su carrera. ¿Por qué? Pues porque ya se lo había dicho Mel Gibson, el director, de que habría represalias por parte de otros productores de Hollywood y que difícilmente le darían trabajo. ¿Por qué? Recordemos que Hollywood, básicamente, ¿a quién pertenece? Al sector judío masónico, y que son contrarios al personaje de Jesús. Por eso es lógico de que tuviera tantos problemas la emisión de esa película y que ahora a este hombre pues no le den trabajo. Él dice que aún y así estaría dispuesto a volver a hacer la película si la ocasión lo hubiese requerido, ¿no? Y quizás muchos no conocéis a este chico, un chaval de 19 años, Angus T. Jones, que es el actor que era, cuando aparece en la serie, era jovencito, de Dos hombres y medio, él era el medio, el pequeñito. Una serie donde salía Charlie Sheen, que tuvo graves problemas, lo apartaron finalmente de la serie, porque además es uno de los críticos más grandes sobre el nuevo orden mundial. Curiosamente, tuvo un rebote y fue apartado, se decían que se había caído en las drogas, etcétera, etcétera, y que por tanto tenía la cabeza un poco ida. Y ahora, curiosamente, este chico también se ha puesto contra la serie y ha hecho unas declaraciones que no han gustado a mucha gente, porque él dice de que es una serie pues, que no es muy cristiana, que digamos, ¿no? Porque enseña unos valores bastante distintos a lo cristiano. ¿Y por qué dice ahora esto este chico? Pues porque ahora resulta que se ha hecho adventista. Y da las gracias por todo lo que han hecho por él en el programa, que no quiere malos entendidos con lo que ha dicho, pero que realmente, evidentemente, no es una serie para ser vista como cristiano que él es ahora. ¿Por qué he querido mostrar esta noticia? Recordáis que hace poco mostramos una noticia de una chica que quería ser vedette, ¿no? Era evangélica y quería ser vedette y triunfar por encima de todo. Bueno, pues gracias a Dios hay gente que estaba en la otra parte y ahora se pasa precisamente al cristianismo, ¿no? Pero es difícil, ¿eh? Cuando hay que tomar una decisión que puede llegar a afectar a lo que más le gusta hacer a una persona, es difícil. Pero desde luego, ser cristiano comporta llevar su cruz, ¿cómo no?
y hay que decidir qué es lo que nos beneficia y lo que no, porque en el fondo es para nuestro bien. Y como en Sodoma y Gomorra, segunda de Pedro, capítulo 2, del 5 al 7, nos hablaba de esa situación de Sodoma y Gomorra, cómo terminó por ser tan impía. Alemania quiere prohibir el sexo con animales. Los expertos denuncian que muchos animales son objetos de abuso. Ya mostramos cómo incluso un pato, pobrecito, ya veis cómo había terminado, y distintas cosas, una vaca que parece ser que hacía volver loco a un hombre, y en fin, y tantas cosas más, ¿no? Pues, ¿hasta qué punto debe ser algo, hasta relativamente, no sé si común, pero algo que sí sucede en Alemania, para que se quiera ya prohibir el sexo con animales? Pero claro, hay gente de estas personas que practican estas técnicas de zoofilia que son totalmente contrarias a que se legisle al respecto, ¿no? En fin, así está la cosa. Y mirad, despedirán maestros que rehúsen apoyar la homosexualidad. ¿Y esto dónde? En Reino Unido. Desde luego, ¿hasta qué punto se está llegando, Y no sé si os recuerda esto, un texto que es el de Isaías 5:20, donde dice: «Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo». Cambiar totalmente el sistema establecido por Dios. A ese punto estamos llegando, como en los días de Sodoma y Gomorra, como en los días de Noé. ¿Qué sucedió entonces? Destrucción. ¿Qué va a suceder ahora? Estamos avisados, la historia se iba a repetir y la cosa terminaría con la segunda venida de Jesús. Y ahora hablemos de otro tema que tampoco es muy agradable, tema de demonios. El diablo anda suelto, dice en este artículo del País. La diócesis de Milán multiplica el número de exorcistas y abre una centralita para atender a endemoniados. Cada vez hay más casos, ya no dan abasto, de posibles casos de endemoniados, y bien, tienen que hacer pues que de algún modo las cosas se puedan solucionar, tienen que ampliar. ¿Esto qué quiere decir? Hay gente que dirá, esto son bobadas, esto no pasa. Bien, yo sé que esto pasa, os lo puedo certificar que es verdad, casos de endemoniados, a verlos, haylos. Pero bien, habrá gente que aún seguirá diciendo que no. Sea como fuere, la Iglesia Católica, ya sabéis que es una de las maestras, o la maestra ideal, en exorcismos, parece ser, ¿no? Son los dispuestos a hacer exorcismos, tal como en la Biblia se registra que también hacían gente que no estaba trabajando para Dios en verdad. Pues es curioso que ellos se estén dedicando tanto a los exorcismos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que evidentemente sí hay un reclamo de población que está creciendo a este respecto y que se dan cuenta que pasan muchas cosas. Lo malo es que van a parar precisamente al lado donde no deberían ir a parar, a buscar soluciones. La acusada de congelar a 2 de sus hijos da a luz a una niña. Esto fue escalofriante. Esta mujer, que ha tenido 2 críos, los encuentran en un congelador, el otro en el otro, y ahora, además, tiene otro crío. Claro, el estado psicológico parece ser que no está muy bien, pero uno se pregunta, ¿esto es un estado psicológico de estar mal de la cabeza y ya está? ¿O aquí hay algo más? Realmente la situación está siendo cada vez peor a nivel mental de las personas. Los diablos sí que andan sueltos, y tanto. Ante y postdiluvianos. Científicos de Estados Unidos aseguran que el Yeti existió. Se especula incluso de que sea un híbrido entre un ser humano y un extraterrestre. Bien, ya sabéis cómo hemos tenido que hablar en el apartado de puertas dimensionales, de los antediluvianos, cómo había manipulación genética. Bien, yo no sé si aún el Yeti sigue dando vueltas por allí y hay más de uno o no, no lo sé, hay mucha gente que habla del Yeti, pero verdaderamente estas cosas podrían haber pasado y podrían haber, siguiendo a saber cuánto tiempo. ¿Sabéis? Hace unos años conocí a una persona que él estaba poniendo postes de telefónica y estaba en un bosque muy cercano de aquí, en Anglés,
a unos 15 kilómetros quizás de aquí, más o menos. Y estaba con un compañero suyo, salieron del coche de campo, el Land Rover que ellos llevaban, y era totalmente oscuro, y me contó, y os lo digo porque es una persona de mi total confianza, me contó que mientras su compañero estaba aún en el coche con el volante y parando el motor y no sé qué haciendo, él se fue atrás, abrió la puerta del coche, estuvo poniéndose sus botas y de repente nota que delante suyo hay alguien que lo está mirando, pero tan cerca como podemos estar nosotros, a 1 metro aproximadamente, y vio, con la poca luz que había, que era como una persona con los cabellos totalmente alargados. Él me decía, parecía una fregona puesta en pie. Sí, recuerdo que nosotros hacíamos mucha broma con esto, de mira, que viene en fregona. Y la verdad es que él dice que era realmente seco, que se lo quedó mirando fijamente, y cuando vio que él lo miraba, ¡fum!, se fue corriendo a una velocidad tremenda entre el bosque. Él dice que se quedó tan atónito que su amigo baja, abre la puerta, va hacia él y se lo queda mirando, y ya le vio la expresión y el color de su cara, que ya no eran nada normales, y dijo, ¿qué te ha pasado? Bueno, dice que al cabo de un rato le dijo, de tanto que le costaba hasta poder decir las cosas de lo que había visto, ¿no? Bien, hay cosas que realmente son inauditas. ¿Qué fue? Pues yo no lo sé. Él tampoco lo sabe. Desde luego no era una fregona con patas. Pero sea lo que fuere, realmente podrían haber casos aún de cosas que desconocemos, de híbridos o a saber qué, que aún estén pululando. Pues no lo sabemos. Pero ya vimos cómo el hombre antediluviano llegó a manipular la genética. El genoma humano mutó de forma acelerada hace unos 5.000 años. Los intensos cambios crearon diferencias entre las poblaciones europeas y africanas a la hora de responder a las enfermedades. Dicen que es muy poco, pero que se ha podido registrar que había esos cambios. Es curioso que se sorprenden que con la evolución de tantos miles de millones de años, el cambio se haya producido hace unos 5.000 años. ¿Qué sucedió hace unos 5.000 años? Pues hace unos 5.000 años era el tiempo de los antediluvianos. Y más o menos fue precisamente cuando hubo manipulación genética por parte del ser humano. ¿Sabéis? Hay personas que siguen diciendo, no, fueron los extraterrestres que vinieron aquí, manipularon los genes humanos. No, esto, perdóname, son bobadas. Son bobadas que el diablo ha inventado, tergiversando significados de textos bíblicos, como ya los que hemos analizado, de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, para desviarnos de lo que verdaderamente hay. Pero sí que es cierto y curioso que ahora la ciencia diga que hace unos 5.000 años eso sucedió. ¿Os dais cuenta hasta qué punto, hasta la misma ciencia que niega las cosas de Dios a veces, resulta de que le está dando la razón por otro lado? Si nosotros no hubiésemos tocado ese tema en profundidad, esta noticia quizás nos hubiese parecido, una más, ¿no? Ahora sabemos que hay algo más que está saliendo a la luz, que sigue comprobando que la Biblia tenía razón. El Cachaphorum hace un viaje a la Mesopotamia, cuna de civilizaciones. Ur de los caldeos, veis aquí en imagen una reproducción de cómo podía haber sido. ¿Sabéis de dónde salió Ur de los caldeos? ¿Quién salió de allí? Fue Abraham, llamado por Dios para tener en sus generaciones posteriores una gran nación, de los cuales surgen el pueblo de Israel. Pues ahora, curiosamente, mirad lo que dice. La exposición antes del diluvio reúne 400 piezas de museos de todo el mundo de los siglos IV y III antes de Cristo, y es la primera que se realiza después de la guerra de Irak. Me llamó mucho la atención, y a la persona que me envió esta noticia exactamente lo mismo, que diga abans del diluvi, antes del diluvio, como dando certeza de que hubo un diluvio. Veremos que últimamente empiezan a salir una serie de noticias que van muy vinculadas con algo que nosotros estuvimos hablando aquí y de un propósito que tenemos en mente.
¿Sabéis? Centrándonos en esta noticia, nos dice de que hace 5.500 años que esta civilización estuvo en pie, etcétera, etcétera, que tenía cosas impresionantes, carreteras, canales, hostales, etcétera, etcétera. Habían inventado la escritura, el cálculo, la unidad de medida, la división del trabajo, las jerarquías, muchas cosas. Y ahora, después de esas guerras que han habido tantas en esa zona, por fin se han podido volver a conseguir permisos para seguir excavando allí. Pero ya veis, se hablan de antes del diluvio. Veremos más cosas que tienen mucho que ver con esto, pero antes mirad lo que veis aquí. Estuvimos hablando sobre el 12 del 12 del 12, ¿verdad? Pues, ¿sabéis? Esta semana alguien me escribió alentándome a que me apuntara a esta idea. Esto que veis aquí, hay un reloj que va bajando cada vez más hasta llegar al 12 del 12 del 12. ¿En qué consiste? Adora América, cita continental de adoración. Un evento histórico que va a cambiar la atmósfera espiritual del continente. ¿Va a cambiar la atmósfera espiritual del continente? ¿Qué quiere decir esto? Que hay un cambio de conciencia, ¿no? ¿Sabéis? A la persona que me lo envié le pregunté, curioso, porque estas personas son de grupos evangélicos pentecostales, básicamente, y se quieren unir con gente de toda América, desde arriba hasta abajo, y de otros países del mundo, extendiéndolo tanto como sea posible, para que todos adoremos en ese día especialmente a Dios. Claro que se puede hacer cada día, pero todos juntos en ese día. ¿Recordáis que estuvimos hablando del 12 del 12 del 12? No solo del 21 del 12 del 12. Según estas personas que están puestos en movimientos de nueva era y que tienen aspiraciones cósmicas, planetarias y demás, resulta que para ellos este día es un día de cambio de conciencia. Yo le pregunté, ¿y por qué han hecho precisamente esto para este día? Al igual que esos otros grupos. No he recibido respuesta aún. Ha sido, me comentó esta persona, un movimiento popular que se ha creado que era independiente de ciertas denominaciones. Pero, ¿quién ha movido esto para hacerlo empalmar con el 12 del 12 del 12? ¿Un cambio de atmósfera espiritual? ¿Sabéis? Dicen que es necesario que ese día acontezca esto para que el día 21 suceda lo otro tan esperado. Yo me pregunto, y os pregunto, ¿a esto se le llama ecumenismo? Porque no importa lo que tú creas, tu doctrina sobre la Biblia, sus creencias, pero hay que estar todos juntos sí o sí para alabar a Dios en ese día. ¿Y se puede alabar a Dios la verdad con la mentira? No, no puede ser. No hay comunión de la luz con las tinieblas, dice el texto bíblico. Esto no quiere decir que haya gente muy sincera haciendo esto. Pero desde luego, estas personas deben conocer la verdad, y si se conoce la verdad no se puede participar de esto, al menos que se rechace la verdad, o se ignore. Mirad hasta qué punto se está disfrazando ya de cristianismo un evento que para el mundo del espiritismo está siendo clave en ese día también. Con qué sutileza se está entrando en el cristianismo la parte diabólica, y muchos por desgracia ni se enteran. Vigilemos con todo este tipo de eventos que verdaderamente no son de adoración a Dios, sino que en verdad van destinados a otra cosa, aunque ellos ni lo sepan. Vamos a ver este vídeo de Adora América, es cortito. Adora América, una cita continental de adoración
donde millones de personas simultáneamente levantaremos un altar de adoración. El área metropolitana de Nueva York se dará cita el 12 de diciembre desde las 7 de la noche en el Isaac Center, localizado en el 1 MetLife Stadium Drive, East Rutherford, New Jersey. Boletos disponibles en Ticketmaster.com, librerías cristianas, la boletería del Isaac Center o llamando al 1-800-745-3000. Invitan sus anfitriones, edificadores de naciones, Radiovisión Cristiana Internacional y la pastoral del área triestatal. Adora América. Pues bien, ya habéis visto este spot publicitario de Adora América, ¿no? ¿A quién tiene que adorar América? ¿A quién? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Pero ya sabéis que precisamente estos movimientos populares son los que la profecía dice que van a hacer una presión sobre el gobierno para que el gobierno termine imponiendo precisamente el ¿qué? Pues las creencias en el Estado y que se apliquen ciertas leyes sobre la población. Y estos son los pasos necesarios que deben cumplirse para que este momento llegue. Y eso va a llevar precisamente a la ley dominical. Hay muchos movimientos que se están dando ya, como el de los 10 mandamientos, el Día de los 10 mandamientos, etcétera, etcétera, que todos están supeditados a trabajar para que los gobiernos hagan algo para instaurar sus creencias sobre los ciudadanos, y que evidentemente no van a beneficiar para nada a los observadores del sábado que no estén de acuerdo con prácticas ecuménicas y de adoración que para nada lleven a Dios, sino a todo lo contrario. ¿A qué nos va a llevar todo esto? Sí, al fin del mundo, sí, y tanto. Pero mirad lo que está aconteciendo con todo esto previamente. George Lucas está seguro de que se acaba el mundo en 2012. Y tuvo una conversación en la cual él tenía ya muy claro que esto sería un hecho. Comenzó a hablar de placas tectónicas y Spielberg estaba todo el rato mirando para otro lado como diciendo, mi amigo friki no se va a callar, lo siento. Al principio pensé que Lucas estaba bromeando, pero luego me di cuenta de que lo decía en serio y empecé a pensar, si eres George Lucas y crees que el mundo se acaba en un año, seguro que has construido una nave espacial para ti. Así que le pregunté, ¿tienes sitio para mí? Y parece todo de broma, pero que realmente ya habéis visto que estas personas que están puestas en esas creencias que difunden a través de sus películas, realmente tienen pensamientos que sorprenden, ¿no? Más sobre el fin del mundo. Patriarca de Kiev, el fin del mundo llegará, pero no será en 2012. El líder de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania invitó a no creer en las predicciones sobre el apocalipsis. Y continuamente se está hablando de que hay una situación de que sí, de que habrá fin del mundo, pero esto no va a llegar aún. Un artículo sobre el fin del mundo provoca el pánico en una provincia rusa. Los autores de la publicación tuvieron que pedir disculpas. El anuncio del inminente fin del mundo, supuestamente hecho por un monje tibetano y publicado por un diario provincial ruso en la sección de anécdotas, provocó el pánico entre la población local, que empezó a comprar productos de primera necesidad para prepararse para el apocalipsis. Se está creando una psicosis tremenda y algunos se lo están tomando realmente en serio. Y mirad ahora qué aparece aquí, en un artículo de Zenit. Ya veis que no estamos hablando del apartado del Vaticano, pero nos iba de perlas ponerlo aquí. Vigilen y oren en todo momento. Comentario al Evangelio del domingo del primer Adviento. Se habla de un texto bíblico, de habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, etcétera, etcétera. Son las profecías que Jesús dice y que ellos utilizan y explican así. Jesús hoy nos anuncia un aterrador cataclismo cósmico. Cuando lees todo este texto te das cuenta de que es así. Dice, sin fijar fechas. Es cierto, ¿Jesús fijó fechas? No, él no fijó fechas. Pero las fechas estaban o no estaban. ¿Están o no están? De eso hablaremos en su momento. Pero mirad si es interesante todo lo que estas personas del clero nos están diciendo aquí. Pero no pretende asustarnos, sino atraer nuestra mirada y nuestro corazón hacia la imagen grandiosa que aparecerá al centro de ese marco catastrófico.
Él en persona, que vendrá con poder y gloria para librar a los suyos de la gran tribulación y de la muerte. Por eso nos invita a levantar la cabeza para verlo y acogerlo con júbilo. ¿Jesús nos vendrá a librar de la gran tribulación? El pueblo de Dios, dice la profecía, pasará por la gran tribulación y luego Jesús nos libra. Pero el pueblo de Dios va a pasar por esa gran tribulación, por esa persecución en las montañas, bajo un decreto de muerte. Por tanto, dicen, nuestra actitud no puede ser el temor y el terror, sino la esperanza y el amor gozoso a su venida, como único Salvador, amigo y glorificador por la resurrección. Jesús quiere que grabemos bien en la memoria su invitación a orar continuamente y a estar preparados viviendo en real unión afectiva y efectiva con Él. Jesús nos pide mantenernos en pie a su lado, aunque no lo veamos, compartiendo con gozo su misión liberadora y salvadora en favor del prójimo, construyendo con él la civilización del amor y la cultura de la vida. Además nos apremia a no dejarnos contagiar por el materialismo, el consumismo, la corrupción y los desórdenes de una sociedad que vive de espaldas a Dios y al prójimo, sumergida en la cultura de la muerte. ¿Está diciendo algo malo hasta aquí? No, hasta ahora esto es correcto, ¿verdad? Adviento significa tiempo de espera gozosa de alguien que viene. La Iglesia nos invita a considerar las 4 venidas de Cristo Jesús, que sale a nuestro encuentro en formas y tiempos diferentes. ¿4 venidas? La primera venida de Jesús sucedió hace más de 2000 años, con su nacimiento en Belén, que conmemoramos y celebramos cada año en la Navidad. Es la venida primordial que hace posibles las otras venidas. Esta mañana, precisamente mi hermano estaba dando una predicación sobre la fecha del nacimiento de Jesús. ¿Realmente celebramos en el día 25 de diciembre la Natividad de Jesús? ¿Sabéis? Es una fiesta que se cristianizó por parte católica, evidentemente, ¿cómo no?, de una Saturnalia de adoración, de orgías, etcétera, etcétera, que hacían los paganos, pero que además celebraban el día del nacimiento de Tamuz. O sea, nada que ver con Jesús, pero que formaba parte de la Trinidad pagana. Curiosamente, se vendió la idea de que ese era el día del nacimiento de Jesús. No cuadra para nada con la realidad. Pero bien, se disfraza una fiesta de cristianismo, pam, y ha colado, ¿no? Pero sí, esa fue la primera venida de Jesús oficialmente. Después nos dice, la cuarta y última venida de Cristo. Ostras, dices, ¿la cuarta y última? Entonces ha habido otras por en medio, ¿no? Vamos a ver qué nos dicen. Será su aparición gloriosa al fin de los tiempos, para hacer un mundo nuevo, su reino definitivo de vida y verdad, de justicia y de paz, de libertad y amor, de alegría y felicidad, venida que presenciaremos de persona. Es verdad, vendrá en persona, ¿no? Entre la primera y la última venidas de Jesús, se da la venida intermedia y permanente a nuestra vida y persona durante la existencia terrena. Según sus palabras infalibles, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Quien come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo en él. Mirad, dice que claro, hay una venida, pero que es de un sentido espiritual, habita dentro de nosotros, ¿no? Y siguen diciendo aquí, y al fin de nuestra vida terrena se realizará la venida de Jesús, que acudirá para librarnos de las garras de la muerte y llevarnos a su gloria eterna, si hemos vivido unidos a Él, compartiendo su misión en favor del hombre. Nos garantiza con promesa infalible, me voy a prepararles un lugar, luego vendré para llevarlos conmigo. ¿No estáis viendo nada raro aquí? Si Jesús se fue, dice que nos prepararía lugar, nos vendría a buscar para llevarnos con Él, ¿cómo puede ser que se esté enseñando que cuando uno se muere, algunos ya están directamente que se van al cielo? Ya están participando de su gloria. ¿Cómo cuadra esto? ¿Os dais cuenta que es un absurdo de creencia? Si Jesús tiene que venir a resucitar a las personas para llevárselos al cielo, ¿qué va a hacer con los que ya dicen que están en el cielo? ¿Los va a bajar a la tierra para que vuelvan a hacerlos y otra vez se los lleva? Mirad cómo no cuadra para nada la doctrina de la inmortalidad del alma. Es un auténtico absurdo bíblico. Esta venida de Jesús será para cada uno la hora del éxito total de su existencia por la resurrección, si hemos acogido a Cristo en sus venidas durante la vida terrena.
En el prójimo, en la Eucaristía, ya se sabe. En la oración, en la palabra de Dios, en la creación, en el sufrimiento, en la alegría, en los acontecimientos. Entonces Él nos acogerá en la hora de la muerte para resucitarnos, dándonos un cuerpo glorioso y felicísimo como el suyo. Y entonces, los que están en el cielo, ¿qué cuerpos tienen ahora? ¿Qué pasa con ellos? Su exhortación a orar en todo momento es la condición para ser acogidos y resucitados a través de una muerte triunfal como la suya. Tomémoslo en serio para no quedar excluidos de la gloria. ¿Qué quiere decir entonces? Que toda la mayor parte de masa, ¿dónde está? En el purgatorio, según ellos. Claro, son los que tienen que resucitar, de algún sitio. Ya veis hasta qué punto la doctrina de la inmortalidad del alma, con ese pretendido cielo que muchos ya están disfrutando, según ellos, y otros que están en un purgatorio, más otros que estaban en un limbo, y otros que están en un infierno, aquí hay para todos. Resulta que bíblicamente, solo en esos textos, ya se ve que es una auténtica patraña. ¿Cuántos millones de personas siguen creyendo en una mentira así? Todo porque no estudian sus Biblias por ellos mismos, con oración. Y bien, antes os he dicho de que están saliendo una serie de temas que curiosamente llaman mucho la atención. Vamos a hablar sobre el Arca de Noé. Bien, aquí ya veis la fotografía de lo que es el Arca de Noé en la actualidad. Está así. Un chino gasta sus ahorros en un arca para sobrevivir al fin del mundo. Y ha invertido unos $160.000 en la peculiar construcción. Yo no entiendo mucho cómo puede ser esto. Si este chino hace un arca para salvarse de un diluvio, del fin del mundo, si es el fin del mundo, es el fin del mundo. Entonces, por más barquitas que se hagan, no se va a salvar. Pero lo curioso es que si él cree que va a haber el fin del mundo y hace un arca como la de Noé, no ha leído o no sabe de que en la Biblia dice de que la primera desgracia de este mundo fue por diluvio, la segunda será por fuego. ¿De qué le va a servir el arca? ¿Para hacerse un pollo frito? Total, que ya veis que cómo conviene saber lo que realmente dice la palabra de Dios. Pero ¿qué más está saliendo sobre el arca? Russell Crowe, Noé, ecologista chiflado o un héroe de la fe. Ahora resulta que se va a hacer una producción de Hollywood sobre Noé, pero que además lo van a pintar, dicen por lo que se desprende del guión, como un poco chiflado ecologista. Nada que ver con el relato bíblico. La persona que ha sacado a la luz el argumento de la película dice que no sabe si al final harán cambios al respecto, pero que realmente nada que ver con lo que realmente es. Curiosamente esto está saliendo ahora. ¿Sabéis? Cuando Ron Wyatt iba a encontrar no el Arca de Noé, sino el Arca de la Alianza, y él no tenía ni idea de que iba a ello, Hollywood también sacó una película, ¿la recordáis, no? Indiana Jones en busca del Arca perdida. Satanás siempre jugando para desvirtuar lo que realmente va a hacer Dios, o hace Dios, utilizando a personas. Y ahora que nosotros, es que a mí me sorprendió, lo estuve comentando con un compañero nuestro, el que precisamente ahora está llevando la televisión en directo, dijimos, es curioso que empezamos a sacar todo lo de Ron Wyatt a la luz, hablando sobre el Arca de Noé, que si Dios quiere se va a hacer esa expedición y participaremos, etcétera, etcétera, y ahora empiezan a salir una detrás de otra cosas sobre el Arca de Noé, para desviar una vez más la atención hacia otro lado. Yo no sé lo que Dios nos depara, no lo sé, pero verdaderamente empieza a dar que pensar. Y aquí veis algo más. ¿Qué es esto? Un arca de Noé enorme, con animalitos que no son de verdad, y que está atracada en un puerto. Distintas imágenes. ¿Sabéis qué es esto? Pues es un hotel que se ha construido también de superlujo. Claro, tiene unas diferencias con el Arca de Noé de verdad, y es que además pues tiene habitaciones de lujo, tiene restaurante, etcétera, etcétera. Pero todo ahora está saliendo a la luz sobre el Arca de Noé. Mirad,
El Arca de Noé seguro que no, no estaba con estas vitrinas hacia afuera tan bonitas, ¿eh? Era más práctica en su momento. Y tampoco creo que estuvieran a pie de rey Noé y su familia. Ya veis que incluso como decoración en la mesita, un arca aquí. En fin, y animalitos en el cuadro, ¿eh? Pero bien, ya veis, qué curioso que ahora esté saliendo todo esto a la luz. Bien, vamos a terminar este apartado de noticias, pero he seleccionado un testimonio que he recibido esta semana y que me ha llenado de satisfacción. ¿Sabéis? Claro, ya sabéis, soy catalán, soy de aquí, y lógicamente uno siente gran cariño por cualquier persona, sea de donde sea, y me alegra mucho cuando me escriben personas de cualquier lado de este mundo. Pero sabéis, nosotros, no sé, por la situación que se ha dado en este país, estamos rodeados de muchas personas catalanas, o gente emigrante que está por aquí, pero básicamente los catalanes, que están siendo muy, pero que muy ateos, o que sencillamente no se plantean nada en esta vida. Hay que son muy católicos, pero eso ya es más en los pueblos prácticamente, pero en las ciudades, la mayor parte de gente, nada, no creen nada. Y es muy difícil que el Evangelio les llegue. Gracias a Dios, a través de estas conferencias, estamos viendo auténticos milagros de personas de la propia Cataluña que se están convirtiendo a Dios. Y eso a mí personalmente me alegra muchísimo, porque no es lo mismo que ir a una cultura donde la gente ya cree en Dios, que luego necesita el matiz de la verdad, pero que ya es creyente. Aquí eso no pasa. Y cuando recibo un testimonio de alguien que es de aquí, pues comprended que para mí aún es más fuerte el impacto debido a esta situación. Pues bien, este testimonio es el que os quiero mostrar hoy, está en catalán, os lo voy a traducir. Hola Víctor, solo quería agradecerte o agradecer el buen trabajo que me ha ayudado a aclarar dudas que tenía respecto a mis creencias, las cuales han estado forjadas por la experiencia personal y la educación católica de mi infancia. Ya te puedes imaginar el poti-poti, ¿no?, de todo esto. Lo he cortado aquí, continuaba diciéndome unas cosas, además esta persona se ha ofrecido a ayudarnos en lo que haga falta, cosa que agradezco muchísimo. Ya veis, es un testimonio muy corto, muy conciso, pero que a mí me ha llenado de satisfacción, y más cuando precisamente esta persona hoy está aquí entre nosotros. Por eso podemos estar muy contentos una vez más de que gracias a Dios el Espíritu Santo está utilizando estas conferencias para seguir atrayendo personas a Dios. Bien, pues quiero que participemos juntos de esta alegría que esto conlleva y de tantas otras personas de todas partes del mundo que siguen acercándose a Dios con todo esto, y como es el caso de algunos de vosotros aquí. Vamos a hacer un leve descanso y enseguida pasaremos a la parte de puertas dimensionales porque hoy vamos muy mal de tiempo. Gracias.